¿Cómo vivirán los ricos en México? Y es que hemos venido a Polanco, una de las colonias más costosas aquí en México. La organización no gubernamental Oxfam expuso en su estudio anual sobre la riqueza que la desigualdad económica en México está en aumento. Así que el día de hoy, muchachos, vamos a descubrir qué tan bonito es el lugar y qué tan caro es vivir, además de todo lo que tiene. Así que sin más, muchachos, que empiece este video. Esta es una de las colonias más top de la Ciudad de México y tiene una población de aproximadamente 27,000 personas. Para otros es la imagen de la brecha que separa a ricos de pobres que deben convivir en el mismo territorio. Algo importante que hay que mencionar aquí es que esta área está llena de restaurantes. Se estima que hay alrededor de 450 restaurantes en Polanco. Y cuando me refiero de que está lleno de restaurantes, es literal lleno. Miren, aquí hay uno, aquí al lado hay otro, al lado de ese hay otro, enfrente hay como 5 más, o sea, están uno al lado del otro. Y hablando de orgullo mexicano, 2 restaurantes chilangos están entre los 10 mejores restaurantes del mundo. Se trata, por supuesto, de Pujol y de Quintonil, ambos ubicados en Polanco, al poniente de la Ciudad de México. Ahora bien, muchachos, como todo lugar que es costoso, pues los restaurantes no escapan. Y es que aquí los restaurantes, digamos que no son tan económicos como otras áreas de la Ciudad de México. Por lo mismo, la exclusividad, esto aparte de que aumenta el precio, también hace que no solamente sea de voy a hacer cola de 1 hora para poder entrar, ¿no? Poder hacer una línea en la cual esperes más de 30 personas que quieran entrar al mismo lugar a comer que tú, pues no tanto. Más bien ahí nos vamos a que tienes que tener reservación. Y esto es reservación de días, semanas, incluso hay lugares en Polanco en los que tienes que tener más de 1 mes de anticipación para hacer tu reserva. O sea que aquí no vamos a conseguir taquitos. Aquí vamos a conseguir taquitos premium. Con sushi. Bueno, muchachos, además de restaurantes, aquí también hay viviendas, pero no cualquier viviendas. Y es que se estima que el costo promedio por metro cuadrado para comprar una propiedad en Polanco es de aproximadamente 80,000 pesos, unos $4,000. En este año van a invertir un total de 14.500 millones de dólares. La Expo Desarrollo Inmobiliaria, el presidente de la ADI, Jaime Fasja, especificó que de este monto, 33% será solo en la Ciudad de México. Los precios de las viviendas han aumentado aproximadamente un 12% comparado con el año anterior. Un aumento que se registra impulsado por la alta demanda. Otro punto que me llamó la atención, muchachos, es que hay bastante extranjeros. Pero es que cuando le digo bastante me refiero a muchos. Y eso me llama mucho la atención porque con los precios que hay aquí de alquiler, no sé si haya un problema de gentrificación. Amigos, yo soy de Panamá y pues conozco de primera mano lo que es el problema de gentrificación. Se estima que entre 2,000 y 3,000 personas han sido desplazadas en esta zona debido a la gentrificación. Entonces, lo que vemos actualmente en México es el resultado de 50 años de acciones y omisiones por parte del sector privado y por parte del Estado. El volumen de extranjeros con residencia temporal o permanente en la Ciudad de México aumentó un 28% en enero de este año. Aproximadamente 2 de cada 3 apartamentos en la Ciudad de México están vacíos por más de 6 meses al año, debido a la conversión en alquileres a corto plazo y Airbnb. En este momento nos encontramos en la calle Presidente Mazarik. Esta calle simplemente la conocen Mazarik, pero el punto importante es que está llena de marcas de lujo, incluso tienen hasta una tienda de Tesla, que eso sí me llamó la atención porque pues de donde yo vengo no hay tienda de Tesla. Esta avenida tiene una longitud de aproximadamente 3.3 kilómetros, lo que la convierte en una de las avenidas más largas y prominentes de Polanco. Lo que faltaba, muchachos, una tienda de Rolex al lado de una tienda de Montblanc, otra de Dolce & Gabbana, otra de Tiffany. Vaya que esto sí es caro, muchachos. Los alquileres cerca de la zona de la avenida Presidente Mazarik han visto un incremento significativo en comparación con el resto de Polanco, con un aproximado de un 50% de incremento en los últimos meses.
Algo que me ha llamado bastante la atención es que todos los locales de las tiendas finas, obviamente, tienen seguridad y aparte de seguridad tienen valet parking. La avenida alberga más de 100 tiendas de lujo y marcas internacionales. La avenida Presidente Masaryk fue renovada en el 2015, cuyo costo fue de aproximadamente 480 millones de pesos. Y claro que sí, muchachos, aquí en este lugar hay ciclovía y está muy bonita, de hecho. Miren, es todo esto que está por aquí. La Ciudad de México cuenta con más de 230 kilómetros de ciclovía. Y se ve bastante seguro, muchachos. De hecho, aquí hay personas que vienen manejando bicicleta y la verdad es que no se ven para nada cansados. Bueno, el clima también está apoyando. Estamos en primavera ahorita mismo en el DF. Amigos, ¿sabían que Polanco era parte de la hacienda de una familia y después se fraccionó y se volvió en la colonia que es hoy en día? Vaya dato, esa familia debió haber sido muy rica. Y es que Polanco fue desarrollada en la década de 1930. En las tierras que originalmente pertenecían a la hacienda de los condes de Miravalle. Con el tiempo se convirtió en un área residencial de lujo y un importante centro cultural y comercial, atrayendo a la élite de la ciudad. Oigan, ahora entramos en la zona como de oficinas. Aquí, como pueden ver, hay grandes conglomerados. Ahí vi que estaba Nestlé, ahí vi que estaba Jumex. Y miren el tamaño de ese edificio. ¡Wow! Es inmenso, muchachos. Polanco alberga varias oficinas regionales de multinacionales y bancos importantes, consolidándose como un centro financiero y corporativo clave en la Ciudad de México. Y amigos, entramos en la parte más interesante si lo que te gusta es el arte. Aquí tenemos al famoso Museo de Sumaya y por acá tenemos al Museo de Jumex. Y como pueden ver, esto está totalmente lleno y es que la entrada de estos dos museos es totalmente gratis. El diseño del edificio fue creado por el arquitecto mexicano Fernando Romero. Se convirtió en una constante del México moderno, pero todos los edificios, todos los símbolos que ideó como diseñador gráfico siguen vigentes y siguen presentes. No hay un solo edificio que haya hecho que no exista en nuestra contemporaneidad. Obviamente lo primero que te va a llamar la atención de este gran museo es su forma, y es que está hecho de alrededor de 16.000 paneles de aluminio. Eso, muchachos, no es para nada poco. El museo alberga más de 70.000 obras de arte. La estructura del edificio tiene 46 metros de altura. La construcción de este edificio costó aproximadamente 70 millones de dólares. Fue inaugurado oficialmente el 28 de febrero del 2011. Las operaciones y el mantenimiento del museo son financiadas por la fortuna de Carlos Slim. Después de haber visto tantos museos, muchachos, hace un poco de hambre, así que venimos a un lugar que yo diría que es común aquí, que es Sanborns. Y es que Sanborns es una tienda que vende desde libros, perfumes e incluso tiene un restaurante. En el tercer trimestre del 2023, el grupo Sanborns generó ingresos de aproximadamente 15.000 millones de dólares. Lo que sí tengo que aceptar, muchachos, es que en el tema de comida, aquí en México se pasan. Miren esta deliciosura. La cocina mexicana está clasificada como la séptima mejor del mundo según el ranking Taste Atlas para el 2024. Oigan, ¿saben que nos trajeron unos totopos? Inclusive los totopos tienen como algo picante. Me gusta, me encanta. La cocina mexicana fue la primera en recibir el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y tan solo miren las propiedades que están alrededor del museo. ¡Wow, muchachos! Son unas propiedades que definitivamente deben estar muy costosas. Y no solamente por la ubicación, sino por la vista que tienen. Finalmente, se estima que para poder vivir cómodamente en Polanco, considerando alquileres, servicios, comida y transporte, una persona solo necesitaría ganar al menos
entre 45.000 a 50.000 pesos mexicanos, unos 2.500 a 2.800 dólares. Bueno amigos, si les gustó el video, Dejen muchos likes y comentarios. hasta la próxima. Bye.